Bueno, continuando con la parte de espacio de estados y la representación de ecuaciones diferenciales en espacio de estados, vamos a ver una propiedad importante o un detalle importante del espacio de estados que nos va a servir para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales de orden n. Aquí escribí más o menos la idea que vamos a ver en este video, que lo que dice es que una ecuación diferencial ordinaria explícita, ahorita aclaro a qué me refiero con explícito, es una ecuación diferencial ordinaria explícita de orden n, se puede representar por un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, usando la representación en espacio de estados. Entonces, usando la idea de espacio de estados, podemos cambiar o resolver una ecuación diferencial de orden n como n ecuaciones diferenciales de orden 1, como un sistema de ecuaciones relacionadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, para ser más sencilla la explicación, voy a utilizar un ejemplo directamente, primero del caso no lineal, porque esto no es particular del caso lineal. La única condición que debemos tener es que sea una ecuación diferencial ordinaria y que pueda ser escrita o despejada, ¿no? Eso quiere decir que la podemos resolver explícitamente. Vamos a ver con el ejemplo a qué me refiero con esto. Entonces vamos a tener una ecuación diferencial no lineal que estaría dada por aquí en la variable y. Y es una escalar, no es la variable que queremos resolver. Es una variable que está en R. Y tenemos la tercera derivada de esa variable o de esa función menos alfa, gamma y sigma son constantes. O sea, estos son los coeficientes de esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces la derivada con respecto a la tercera derivada con respecto del tiempo de esta o con respecto a su parámetro de esta variable menos alfa veces la multiplicación de la segunda derivada de esta función por la función más gamma veces el cuadrado de la primera derivada más sigma veces esta función es igual a una otra función g, ¿no? G también es una variable eh, independiente de y. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea, tiene una variable independiente aquí. Y tiene la particularidad de que estos términos que están aquí no cumplen con el principio de superposición y por lo tanto esta ecuación diferencial es no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación diferencial? Bueno, esta ecuación diferencial la podremos encontrar de algunos métodos. De hecho, no es tan sencilla y no la vamos a intentar resolver, pero lo interesante es que podemos representar esta ecuación diferencial. ¿De qué orden es? Es de orden 3 porque el orden nos lo da el orden de la derivada más grande de esta ecuación diferencial. Entonces aquí el orden más grande es 3. Entonces es de orden n igual a 3. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar otras variables, vamos a hacer un cambio de variables de tal manera que podamos representar esta única ecuación diferencial en 3. Digamos que n es igual a 3, entonces vamos a representar en 3 ecuaciones diferenciales de orden 1 que obviamente van a estar relacionadas entre sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar la misma idea de espacio de estados, ¿no? Vamos a seleccionar nuevas variables que serían nuestros estados. X1 es igual a la variable de interés, que es la que queremos resolver. X2 es la derivada de esta variable. X3 es la segunda derivada de esta variable. Y la función independiente sería U1, que sería nuestra entrada, en el caso de que fuera un sistema dinámico. Puede que no sea un sistema dinámico, es lo interesante de esto. Puede que represente cualquier ecuación diferencial. Entonces vamos a derivar x, el lado izquierdo de este cuadro rojo que puse aquí. Entonces tenemos x1, aquí es x1, x1 punto va a ser igual a x2, ¿no? Porque la derivada de x1 es la derivada de y punto y la derivada de y, perdón, la derivada de x1 es la derivada de y la derivada de y es x2. Entonces la derivada de x1 es x2.
Ahora lo voy a poner con color negro, este es x1 realmente. Es x2. Luego la derivada de x2, pues si x2 es la derivada de y, entonces la segunda derivada de y es igual a x3 por esta relación que tengo aquí. Entonces la derivada de x2 es x3. Y finalmente la derivada de x3 es la tercera derivada de y, pero la tercera derivada de y yo la puedo despejar de aquí. Por eso es importante que la pueda escribir yo de forma explícita. Porque si yo no la puedo despejar explícitamente de la ecuación diferencial que me están dando, o sea, si solamente queda una forma implícita, entonces yo no lo puedo escribir así como lo voy a dejar acá. No podría despejar de aquí x3 punto, ¿no? Aquí no, este de aquí sería x3 punto, ¿no? Aquí pues fácilmente lo paso del lado derecho todo lo demás y lo despejo. Entonces necesito que se pueda despejar. Entonces despejando de la ecuación diferencial, pues nuestra última variable, la última derivada, la derivada de la última variable es esto que está aquí, ¿no? Tenemos, sería sigma por y de t, pero y de t es x1. Luego x, luego tendríamos más menos gamma, ¿no? Lo paso del lado derecho, sería gamma, sería esa que está aquí, ¿no? Por la primera derivada al cuadrado, que la primera derivada es x2, x2 al cuadrado, más alfa veces la multiplicación de la segunda derivada por la variable, nos quedaría x3 por x1. Finalmente, más la función independiente u1, ¿no? Entonces, puedo escribir ahora mi ecuación en espacio de estados, ¿no? Donde este es el vector x punto, todo este es el vector x punto, y estas son mis funciones dinámicas, como lo hemos visto. Son funciones de x de t y coma u de t. Entonces, si yo puedo resolver esta ecuación diferencial vectorial, ¿no? Que es de t, entonces yo puedo resolver esta ecuación diferencial de acá. Entonces, es una manera de representarlo que algunas veces nos hace más fáciles las cosas, ¿no? En el caso no lineal no va a tener tanto interés hasta que lo veamos en sistemas dinámicos 2 o nos enfoquemos en la parte no lineal. Sin embargo, el caso que nos interesa es el caso lineal. El caso lineal. A diferencia del caso no lineal, la representación para el caso lineal va a ser muy particular y nos va a ahorrar muchos pasos para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Entonces vamos ahora a un ejemplo de cuando tengamos una ecuación diferencial que sí cumpla el principio de superposición, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial sí cumple el principio de superposición, ¿sí? Eso lo pueden verificar con las propiedades de homogeneidad y la propiedad de aditividad. Entonces esta sí cumple. Vamos a hacer el mismo cambio de variables, vamos a seleccionar los mismos estados. X1 es y, x2 es la derivada de y, x3 es la segunda derivada de y u1 es la función independiente g de t. Si se dan cuenta, sigue siendo una función no homogénea, pero en este caso es lineal y es afín a la función independiente. ¿Qué quiere decir afín? Que la puedo escribir como que no va a aparecer aquí dos funciones independientes multiplicándose, o digamos que la relación entre las funciones independientes también cumple el principio de superposición. Esto quiere decir que se puede escribir, digamos, nunca aparece aquí cuadrado de g, no hay un g1, ¿no? Por g2 o un g2 al cuadrado o seno, ¿no? de g1. No hay funciones que no cumplan con el principio de superposición de las funciones independientes, ¿no? Digamos, a grosso modo. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial lineal y estos son nuestros estados. Entonces, haciendo el cambio de variables y derivando, ¿no? Aquí nomás es derivando, esta la derivamos, ¿no? Y nos da esto de acá, ¿no? Entonces x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a x3 y x3 punto es igual a menos sigma, pasando del lado derecho, por x1 menos gamma por la derivada de y, pero la derivada de y es x2,
más alfa por la segunda derivada de y, pero la segunda derivada de y es x3 más la función independiente g, que es u1. Lo interesante aquí es que, a diferencia del caso no lineal, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como una matriz de dimensión n por n por el vector de estados. Todo esto el lado derecho, ¿no? El lado derecho de estas ecuaciones, ¿sí? Lo puedo escribir como una matriz de n por n por el vector de estados, ¿no? X, más una matriz de n por el número de funciones independientes o de u's que tengo, ¿no? Que se deriva de n por m. Aquí m es igual a 1, solo tengo una función independiente, por el vector de funciones independientes o de entradas, ¿sí? Entonces la derivada, este es x punto, el vector derivada, la puedo escribir de una manera mucho más compacta. Vamos a ver cómo es que obtuve esta matriz, o de dónde sale esta matriz. Aquí lo que está diciendo, vamos a usar otro color. Lo que está diciendo esto es lo siguiente. Dice que x1 punto, según estas ecuaciones de acá, vamos a borrar esta parte. Según estas ecuaciones de acá, tenemos que x1 punto es igual a x2, ¿no? Entonces yo voy a poner, aquí tengo mi vector x1 punto, x2 punto. Creo que tengo más espacio de este lado. Vamos a escribirlo de este lado. Entonces tengo mi vector, ¿no? x1 punto, x2 punto y x3 punto, ¿no? Y tengo que encontrar una matriz que, multiplicada por el mismo vector x1, x2, x3 sin derivar, más otra matriz por u1, ¿no? Me dé estas ecuaciones de aquí, ¿no? Entonces aquí tengo x1 punto igual a x2. ¿Cuántos x1 hay en x1 punto? Recordemos que es por renglón por columna, ¿no? El renglón por columna es la multiplicación de una matriz por un vector. Aquí no hay ningún x1. Entonces yo aquí tengo 0 por x1, porque no hay x1 en este renglón. Luego, ¿cuántos x2 hay en x1 punto? Hay un x2, entonces tengo que poner un x2. ¿Cuántos x3 hay? No hay x3, pongo un 0. ¿Hay alguna u? No hay u, ¿no? Recordemos, aquí sería 0 por u1, ¿no? Entonces tendríamos 0 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3 más 0 por u1, me da justamente nada más el lado derecho del primer renglón. Luego, en x2 punto, ¿cuántos x1 hay? No hay x1. ¿Cuántos x2 hay? No hay x2. Sin embargo, si hay un x3, pongo mi x3. Y no hay u's, no hay u1, entonces pongo 0 u1. Finalmente, el último renglón, voy a revisar en x3 punto cuántos x1 hay. Hay menos sigma x1, entonces pongo menos sigma por x1. No sé cuánto sea sigma, sé que es un escalar, lo pongo aquí. Menos sigma por x1 más menos gamma por x2 más alfa por x3. Y aquí si hay un 1, entonces le pongo, ¿cuántos hay? Hay 1. Y es justamente esta ecuación que tengo de este lado. Tengo esta ecuación aquí. Entonces, esta es mi representación. La puedo escribir de una manera más compacta, llamándole o nombrando a A como la matriz de 3×3, ¿no? De n por n. Y B va a ser la matriz de n por m. Entonces yo puedo representar esa ecuación diferencial que está acá como esta ecuación diferencial vectorial o matricial, ¿no? Donde x es un vector, recordemos, es el vector de estados n-dimensional, y u sería el vector de entradas o el vector de las funciones externas o independientes m-dimensional. Y regresamos justamente a una forma algo conocida. Esta estructura que vemos aquí va a ser como vamos a representar todos los sistemas dinámicos lineales. La dinámica de un sistema lineal está representada por A por el vector X más B por el vector U. Entonces,
para el caso, de espacio de estados, el caso lineal, lo único que nos falta añadir, ¿no?, sería el vector de salidas. Y si es un vector de salida lineal, entonces también lo puedo escribir de la misma manera. Entonces todo sistema lineal, todo sistema dinámico lineal, no, aquí no le puse dinámico lineal, con salidas lineales puede ser representado en espacio de estados por la ecuación diferencial matricial x punto igual a por x más b por u, y la salida c por x más d por u. ¿Qué dimensiones tienen? A ya lo vimos, es una matriz de n por n. B es una matriz de n por m, ¿sí? Y nos faltan c y d. Si y yo tengo p salidas, ¿no?, quiere decir que para que esta multiplicación se pueda hacer, c tiene que ser una matriz de p renglones por n columnas. P es el número de salidas, entonces el número de renglones que debe tener C tiene que ser igual al número de salidas. Y D, pues va a ser una matriz de P renglones por M columnas, ¿no?, para poderlo multiplicar por la U. Tiene que tener el mismo número de columnas que C, porque es el número de salidas, pero tiene que tener, perdón, el mismo número de renglones que C, que es el número de salidas, pero el mismo número de columnas que U para poder hacer la multiplicación que está aquí. Entonces D es una matriz de P renglones por M columnas. Vamos a hacer, ahora, tiene que forzosamente estar en la estructura que puse anterior, ¿no?, donde x1 punto es igual a x2 y x2 punto es igual a x3. No, no es necesario que tenga esta forma. Bueno, así, no es necesario que tenga esta forma. Puede ser como en el caso que vimos del circuito RLC, donde no era en esa forma exactamente, no aparecía x1 punto igual a x2, sino era una forma más general, pero como era un sistema lineal, entonces se puede representar de esta manera, ¿no? Recordemos esto, lo único que necesitamos para que se pueda representar un sistema dinámico por estas ecuaciones es que cumpla con el principio de superposición y por lo tanto sea un sistema lineal. Ok, entonces vamos a ver, acordarnos del ejemplo del circuito RLC que ya resolvimos en otro video, ¿sí?, donde consideramos el primer estado como la corriente en el inductor, el segundo estado como el voltaje en el capacitor y la función independiente como el voltaje de entrada. Y nuestra primera salida era el voltaje en el capacitor y nuestra segunda salida era la corriente en el inductor, ¿no? Entonces aquí tenemos la salida, ¿no? Esta era B0 que era igual a Y1. Y la corriente también, ¿no? Medíamos aquí la corriente que era I0, ¿no?, por así decirle, que sería Y2. Ok, entonces estas ecuaciones que estoy escribiendo aquí ya las habíamos obtenido en el otro video, que son las ecuaciones que obtenimos utilizando ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente, y nos daban estas ecuaciones diferenciales. Entonces este sistema yo lo puedo escribir, es un sistema lineal. Si se dan cuenta ya se ve más claramente cuando es un sistema lineal, ¿no? No hay multiplicaciones, no hay cuadrados y nada más los coeficientes son los que multiplican a cada una de las variables de estado. Entonces vamos a representarlo en la forma x punto igual a x más b por u, ¿no? El vector de estados, la derivada del vector de estados es este, x1 punto y x2 punto, ¿no? Entonces vamos a buscar la matriz. Ahora, ¿cuántos estados hay? Aquí n es igual a 2, hay dos estados, ¿no? Hay dos estados, entonces necesitamos una matriz de 2 por 2, ¿no? x1, x2, ¿cuántas entradas hay? Hay una entrada, entonces solamente necesitamos una columna por u1, ¿no? Entonces vamos a ir rellenando estos espacios de la matriz A y las salidas también vamos a escribir, ¿no? Y1, Y2. Omito el argumento del tiempo, ya sabemos que son variables que dependen del tiempo, pero para no escribirlas todas, omito el argumento. Aquí es de 2 por 1, ¿no? Aquí también va a ser de 2 por 2 en este caso. Y el número de salidas es 2,
y el número de estados es 2, entonces C es de 2 por 2 en este caso, por x1, x2, más D, en este caso son dos salidas, una entrada, entonces también es de 2 por 1. Entonces vamos a rellenar las matrices, ¿no? Esta es A, bueno, sí, esta es A, esta es B, este es C y este es D. Entonces A, en x1 punto, ¿cuántos x1 hay? Hay menos R entre L. Entonces ponemos menos R entre L. Luego, ¿cuántos x2 hay? Menos 1 entre L. ¿Cuántas? Aquí está, ¿no? Por x2. ¿Cuántas u1 hay? Hay 1 entre L. Ahora en x2 punto, ¿cuántas x1 hay? Hay 1 entre C x1. No hay ningún x2 ni ninguna u. Ahora, las salidas nos dice que y1 es igual a bc. Pero bc, ¿no? y1 es igual a bc, pero bc es igual a x2, entonces es x2. Y luego tenemos y2 es igual a la corriente en el capacitor, pero la corriente en el capacitor, habíamos visto de aquí, ¿no? La corriente en el capacitor, por ley de Kirchhoff de corriente, es la misma que en el inductor, y la corriente en el inductor es x1. Entonces x1. Entonces y1, ¿cuántas x1 hay en y1? No hay, aquí está, 0, x1. ¿Cuántas x2? 1. ¿Cuántas u's? No hay. En y2, ¿cuántas x1 hay? 1 x1. ¿Cuántas x2? Ninguna. ¿Cuántas u's? Ninguna. Entonces ya completamos nuestra matriz A, B, C y D, ¿no? A pues es menos R entre L, menos 1 entre L, 1 entre C, 0. B es igual a 1 entre L, 0. Luego C es 0, 1, 1, 0. Y D pues es una columna de ceros. Y entonces nuestro sistema dinámico, ¿no? Lo podemos escribir de la forma, lo voy a escribir acá, ya no tengo espacio, lo voy a escribir con este color. X punto igual a por X más B por U y Y igual a C por X más D por U. Entonces, todo sistema lineal puede ser representado con estas ecuaciones vectoriales.